por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una de las cosas que les debía impresionar mucho a los apóstoles cuando Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya. Y les explica por qué. Porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los enviaré. Bueno, y de hecho los primeros cristianos se apoyaban mucho. Al principio, después que tuvieron la experiencia de Pentecostés, se apoyaban mucho en la acción del Paráclito. Y por eso incluso a veces se designa a el libro del Nuevo Testamento que se llama Los Hechos de los Apóstoles, se le pone el nombre del Evangelio del Espíritu Santo. Y bueno, ahora la acción del Espíritu Santo podemos pensar que pasa más desapercibida, porque en aquellos tiempos era muy manifiesta. Había no solamente los dones, sino también muchos de esos carismas, que son otra cosa, porque los dones son para beneficio de la persona que lo reciba, mientras que los carismas de lengua, de curación o lo que sea, son para beneficio de otros, no del que lo recibe. Pero había de todo. Y bueno, quizá nos venga bien, ahora que estamos en este tiempo de espera de Pentecostés, que le pidamos que podamos conocer sus inspiraciones, recibir todas sus efusiones, mociones, de manera que se note que lo estamos dejando actuar. Porque en el fondo es el que está más dentro nuestro y por tanto es el que más puede influir en todos nuestros pensamientos, en nuestras obras, en nuestros afectos. Nadie puede decir Jesús, decía San Pablo, sino en el Espíritu Santo. Y bueno, quizás es más fácil a veces el trato con Dios Padre, porque bueno, uno puede rezar el Padre Nuestro y ya le sugiere un montón de cosas. O el trato con Jesús, que es más directo, porque se hizo hombre justamente para que tuviéramos esa posibilidad de tratar con alguien como nosotros y que fuera Dios. Y bueno, tenemos los evangelios, incluso hasta tenemos una especie de retrato suyo, que es lo que nos dejó la sábana santa, ¿no? En cambio, tratar al Espíritu Santo es un poco más difícil, porque primero no tenemos una imagen. La imagen de la paloma, como se lo suele representar, no es tan fácil o accesible hablar como una paloma, digamos, ¿no? Y también unas lenguas de fuego no son imágenes que nos resulten fáciles del trato, digamos, ¿no? Pero bueno, también sabemos que tiene distintos nombres para identificarlo, además de Espíritu Santo, el Paráclito, o sea, el Consolador, el Espíritu Creador, el dedo de Dios se lo llama muchas veces en la Sagrada Escritura. Y para indicar esa acción del Espíritu Santo se suele usar el aceite, un óleo vegetal, que se emplea, explicaba un padre de la Iglesia, para muchas cosas en beneficio del hombre. En las lámparas como iluminación, con alimento fortalece y nutre, como untura suaviza y cura. Y esos mismos efectos produce el Espíritu Santo, cura el alma, mediante la gracia, nos da luces, nos fortalece, nos nutre. Y por eso esa unción con óleo es un símbolo del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a centrarnos
en los dones, ya que es lo más propio de él. Vamos a hacer nuestra oración considerando brevemente, ¿no?, qué significan esos dones, al menos para algunos los que lleguemos a ver, y cómo también estamos en un mes mariano. Entonces se me ocurría unir las dos cosas: cómo recibía María esos dones, cómo se notaba en su vida que había recibido ese don concreto. En general se dice que los dones son hábitos sobrenaturales infundidos en las potencias del alma, para que podamos justamente recibir, secundar con facilidad las infusiones del propio Espíritu Santo. O sea, son dones interesados que nos da el Espíritu Santo porque nos los da para que captemos mejor y podamos aprovechar más sus propias luces y emociones. Y se distingue de la gracia de Dios, que también siempre hablamos que Dios da su gracia, pedir la gracia de Dios, porque la gracia en realidad es como un accidente, se diría, algo externo a Dios que se adhiere a nuestra alma cuando nos la da y la puede incluso transformar el hombre, le da una nueva vida, pero no deja de ser algo externo. Sobre todo cuando uno se bautiza, que empieza a recibir gracia, cuando uno se confiesa o cuando recibe cualquier otro sacramento, y a veces también de modo puntual, pero siempre son cosas que se adhieren al alma y la cambian. En cambio, los dones se adhieren a las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? Y bueno, la inteligencia, la voluntad, todo eso, la imaginación y los sentimientos, todo lo espiritual que tiene el hombre son como potencias del alma. Y se adhiere, pero no, esos dones producen un mejoramiento, digamos, en esas formas de captar la realidad, pero que no viene por una repetición de actos, como serían las virtudes, sino como un regalo de Dios. Por eso se llaman dones de Dios, dones del Espíritu Santo. Podríamos compararlo con una virtud infusa, o sea, que no es algo que uno merezca o reciba por ejercitarse mucho. Entonces, vamos a ver algunos. ¿Cómo recibiría María, por ejemplo, el don de sabiduría o de entendimiento? Hay 3 dones que se dice que son más de tipo contemplativo, o sea, que ayudan a la mente. Los 3 primeros: sabiduría, entendimiento y consejo. Y los otros 4 son más dirigidos a la parte ascética, digamos, no tan contemplativa, sino como ayudas a la voluntad. Entonces, estos 3 primeros, sabiduría, entendimiento y consejo, son los que nos permiten entender los planes de Dios, tener visión sobrenatural, ver las cosas como las ve Dios, razonar como razona Dios, incluso llegar a compartir los sentimientos de Dios, de Cristo en concreto, ¿no? Y cuando uno cuenta con ellos, puede aplicar el Evangelio a su vida concreta y vivir como hubiera vivido el Señor cada circunstancia y ser sembrador de paz, de alegría como Jesús. Y en María, ¿cómo se notó esto, por ejemplo? Cuando recibe el mensaje del ángel Gabriel, pregunta lo justo, lo necesario, y inmediatamente se adhiere al plan de Dios, sin titubeos. Y es feliz con esa misión que le ha sido encomendada, a la cual entrega toda su existencia. A pesar de que hubo gestos o palabras de Jesús que le costó entender, por ejemplo, no sé, la pobreza del nacimiento de alguien que era rey del universo, en Belén, o la persecución de los inocentes por parte de las autoridades judías o romanas, o la obediencia al Padre hasta dar la vida para que se cumpliera el plan de redención de la humanidad, y un montón de otros misterios del amor divino que iba descubriendo con el trato con Jesús. Pero bueno, el Espíritu Santo le infundía constantemente sabiduría y entendimiento para que supiera que todo eso que ella, incluso lo que no entendía, era para su bien. Y nunca perdió la paz. Siempre estuvo serena, alegre. Siempre podía comprobar esa gran misericordia de Dios y entender los planes de Dios. Por ejemplo, siempre estaba dispuesta a decirle que sí a lo que Dios le iba pidiendo, a la elección divina, a la vocación, y después a todo estaba como agradecidísima de cada orden, de cada mensaje, de cada encargo divino. Y lo veía así, como algo que le venía de Dios. Escuchaba esa palabra de Dios también cuando le venía de su hijo. A veces el hijo le dice cosas que le cuesta entender cuando se pierde en el templo. No sabían que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, le dice. ¿Y qué hacía? Cuando no entendía, la guardaba en su corazón, dice la Escritura. O sea,
era como que ahí ella se ponía a meditar, a reflexionar sobre eso y llegaba a captar, ¿no?, esa realidad. Por ejemplo, cuando habrá visto a San José que se enfermaba y ella le tocaba cuidarlo, ¿no?, porque de hecho sabemos que murió antes de que empezara la vida pública de Jesús, con lo cual estaba ella todo el día al lado de él. Y bueno, pero lo asistió hasta que el Señor resolvió que ya había cumplido su misión en la tierra y se lo llevó. Y bueno, son cosas que le hacían a ella estar más unida a Dios, ¿no? No se rebelaba, al contrario. Y por eso cuando les toca participar en las bodas de Caná, ¿cierto?, en ese momento de preocupación de los esposos que se les sacaba el vino, le llama a los sirvientes, primero se va a saber a Jesús. Jesús le da una respuesta que parece contradecir lo que ella está insinuando, ¿no?, que haga algo para solucionar el problema. No me ha llegado la hora todavía, le dice. Y sin embargo, ella entiende, es lo típico de la persona cuando tiene estos dones del Espíritu Santo, incluso el don de consejo, entiende que eso es algo de Dios, que el Señor le está diciendo con esa expresión aparentemente contraria, que no, que actúe, hagan lo que Él les dice. Es unas palabras que dice ella y que son, por las que se las llama como las únicas palabras que se conservan en el Evangelio dirigidas por María a todos los hombres en la tierra, ¿no? Hay otras palabras de ella, pero son dirigidas a los ángeles o a otras personas, a los ángeles o al mismo Dios, a su prima Isabel. Bueno, a todos los hombres son en esas horas. Y son palabras que ahora nos las dirige a nosotros también, porque María siempre conduce a Jesús, siempre a las personas que están dispuestas a recibir la voluntad de Dios, las iluminaciones de Dios, esas infusiones del Espíritu Santo. Ella es como que le dice, sí, vale la pena, yo lo hice así. Yo aprendí a vivir junto al Señor, incluso hasta la cruz, hasta la alegría de verle resucitado. Y después en la convivencia con todos los que le rodeaban, queriéndolos como eran, con sus limitaciones. Porque bueno, cuando empezó el Señor a rodearse de discípulos, no eran personas muy cultas, ni que tuvieran un trato amable siempre, sino que fueron aprendiendo de Jesús cómo debían comportarse, qué es lo que Él esperaba de cada uno de ellos en cada momento. Y bueno, seguro que María le chocaba cuando veía que los discípulos se peleaban, discutían entre sí por quién era el mayor, o porque no entendían algunas cosas, o querían impedir los planes de Jesús. Y bueno, ella les iba enseñando a ser dóciles, a ser humildes, a aceptar las correcciones, porque tenía esa facilidad, esa cercanía con el Espíritu Santo ya desde entonces, a pesar de, porque María, cuando recibe el anuncio del ángel, ahí ya el ángel le dice, el Señor está contigo. Y ese Señor no es Dios Padre, ni es Dios Hijo, que todavía no se ha engendrado, es el Espíritu Santo. Y bueno, eso le permitió vivir en comunión con los discípulos en oración hasta la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y bueno, y estar siempre diciendo que sí a todo lo que el Señor le iba pidiendo, que era el trabajo del hogar, la manera que tuvo ella de santificarse. Bueno, y así hace ella con nosotros. Nos dice que hagamos lo que el Señor nos pide, y porque bueno, el don de consejos es el que hace que uno pueda también no solamente orientar su conducta recibiendo los consejos de Dios, sino también ayudar a los demás, animándoles, acompañándoles, de acuerdo con la providencia divina, no según los criterios mundanos. Es el don que nos permite decidir en cada momento hacer lo que espera Dios de nosotros y poner los medios, no solamente tomar la decisión mental, sino también empezar a hacerlo. El don de consejo va muy unido a otros dones, por ejemplo al don de lenguas, que consiste en adaptarse a la capacidad de los oyentes. El don de lenguas no capacita para hablar idiomas desconocidos, sino que lo que hace es permitirnos enseñar, aconsejar, acompañar a otros y ser escuchados y entendidos.
Y eso no porque uno tenga una habilidad especial, sino que es porque el santificador pone en nuestras palabras y en nuestras acciones su fuego capaz de habitar en las almas. Si seguimos así brevemente pensando en los otros dones, podemos ver cómo María, por ejemplo, cómo recibe la fortaleza. Y bueno, por la entereza que tuvo al pie de la cruz, hasta el final. Tanto que incluso ahí fue donde Jesús le pudo dar el encargo especial de ser la madre de todos los creyentes. Si la hubiera visto, como a veces se la representa en algunas películas a la Virgen junto a la cruz, angustiada, llorando, desesperada, no hubiera podido dirigirse a ella y decirle que se ocupe de ser madre de todos. Justamente porque ella, correspondiendo a ese don de fortaleza, fue capaz de estar ahí y siempre estuvo contenta, incluso en la cruz. Unas palabras que una vez le escuché decir a Álvaro del Portillo, que el otro día celebramos su beatificación, nos decía en una reunión, dice: en la cruz vemos a la madre ante dos hijos, Jesucristo, que está para morir, y cada uno de nosotros. Sabe que su Hijo Divino va a morir para que vos y yo podamos salvarnos. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Y ella tiene que elegir entre Jesús, que muere con esos terribles sufrimientos, y el otro Hijo, que se condenaría si no se hiciera la redención. Y escoge que se cumpla la voluntad de Dios, que es la redención. O sea, te elige a vos y condena, por así decir, a su Hijo Divino. María amó tanto la voluntad de Dios que también amó que su Hijo muriese, con mucho sufrimiento, pero a la vez con esa alegría de saber que estaba cumpliéndose el plan de redención, y por eso se la llama corredentora, por la alegría que ella sentía, y por eso se la llama causa de nuestra alegría, también ante cualquier situación, e incluso cuando veía morir a su Hijo, que lo hacía de esa manera por dirigir la voluntad del Padre y por el bien de todos nosotros. Por eso lo siguió siempre de cerca, y es lo que también nos quiere decir a nosotros, que estemos siempre luchando con entusiasmo para tratar de vencer las tentaciones y recomenzar las veces que haga falta. La fortaleza nos empuja por ese lado. Y el don de ciencia es el que permite ver la huella, la mano de Dios en todo lo creado. No tanto la voluntad de Dios directa, sino cómo se expresa en las cosas que están entre nosotros. Es decir, vivimos, por eso podemos ser como almas contemplativas en medio del mundo. Aprendemos a discernir lo que lleva o lo que aparta de Dios, los ambientes, las modas, las ideologías, la tecnología, lo que sea, ¿no? O sea, por eso somos más libres, porque nada nos esclaviza, gracias a tener esa ciencia. Y entonces el trabajo, el quehacer habitual, que después nos van a hablar de eso también en la charla, se convierte en el camino para llegar a Dios, el camino de santidad. Precisamente porque el don de ciencia es el que nos muestra la relación entre esas tareas que tenemos y lo que Dios espera, lo que Dios está empujándonos a hacer. Y Nuestra Señora, que también es la esposa de San José, madre de Jesús, se santificó mediante el trabajo del hogar, haciendo luminosa y alegre esa vida familiar. Cuenta San José María, diciendo a María: María santifica lo más menudo, lo que muchos consideran erróneamente como intrascendente o sin valor, el trabajo de cada día, los detalles de atención hacia las personas queridas, las conversaciones, las visitas con motivo de parentesco o amistad. Bendita normalidad que puede estar tan llena de tanto amor de Dios. María es nuestro modelo en todo, ¿no? Y también incluso la piedad. El don de piedad es el que aumenta en nosotros el sentido de la filiación divina. Por eso nos movemos con confianza filial. Nuestro trato con Dios es tierno, afectuoso, con agradecimiento, y siempre tenemos que estar disponibles para lo que nos pida, porque es un Padre bueno que quiere para nosotros lo mejor. Y así fue la actitud de María. Ella era esposa de Dios Espíritu Santo y aprendió de su Hijo Divino a tratar a Dios como Padre, porque ella copiaba de él la naturalidad, la sencillez con la que ella escuchaba que su Hijo hablaba con su Padre Dios. Y por eso es también para nosotros un modelo de cómo tratar la Santísima Trinidad. De ella podemos aprender a tener gran confianza en Dios, esperarlo todo de Él
y expresarle nuestro amor de múltiples modos. A través de esas devociones tradicionales, del rosario, las romerías en este mes de mayo, el Regina Coeli, que se reemplaza al Ángelus, las miradas a las imágenes de la Virgen en nuestra casa, por la calle, para que no sean un simple adorno, sino algo que me lleve a Dios. Y el último don, que es el temor de Dios, es el que refuerza en nosotros esa conciencia de nuestra fragilidad y del papel indispensable de la gracia, de la ayuda de Dios en nuestra vida. El don que nos hace buscar siempre, no solamente huir del pecado y todo lo que nos aparte de Dios, porque el temor es a ofenderle, no es temor al castigo, pero sí buscar esquivar las cosas que sabemos que nos hacen perder gracia, temer que desperdiciemos el amor de Dios, las gracias de Dios. Y bueno, María fue concebida inmaculada, por eso pudo vencer todas las tentaciones. Se dice que nunca hizo un acto de caridad remiso, o sea, con menos amor de Dios que el anterior. Y por eso se dice que eso es la tibieza, ¿no? Nunca fue así. Y bueno, evidentemente la mayor transmisión de gracia que nos llega es siempre a través de los sacramentos, pero seguro que María está muy unida a cada sacramento. Cuando el Señor nos dice yo te perdono, y bueno, está ella diciéndole, en realidad María siempre está atenta a ayudarnos en lo que haga falta, ¿no? Y hay una oración que dice que María siempre habla cosas buenas de nosotros cuando estamos llegando al cielo. Siempre trata de que descubramos, de decirle a Dios todas las cosas que incluso ya nos hemos olvidado buenas, y ella nos facilita la entrada. Pero ya aquí en la tierra nos va diciendo cosas, quizá nos va diciendo, o le va diciendo a Jesús, cómo son nuestras luchas, nuestros defectos. Ella está como insistiéndole al Señor que tenemos este defecto, el otro, pero para que nos dé la ayuda y podamos luchar. Pero una vez que estamos ahí ya a punto de entrar al cielo, no. Ahí María lo que hace es decirle al Señor, bueno, mira todas las cosas buenas que hizo. Por eso es como las madres, ¿no? Madre de misericordia, la llamamos en una calculatoria que se usa últimamente también en el rosario, causa de nuestra alegría, reina de la paz, que son todas consecuencias del que trata de evitar lo que ofende a Dios, del que tiene esa capacidad de darse cuenta, porque el mismo Espíritu Santo va actuando en nosotros, que tenemos este defecto o el otro, en fin, que nos falta más fortaleza, que tenemos que tener más confianza en Dios, que tenemos que descubrir al Señor en las pequeñas cosas de cada día, con la ciencia. Bueno, si uno lo va meditando, los dones, ve cómo constantemente nos hacen falta y constantemente el Espíritu Santo nos está tratando de meter en nuestra vida para que, bueno, podamos también ir al ritmo de Dios, para que podamos decirle que sí a todas las cosas que el Señor nos está pidiendo en cada momento. Vamos a pedirle entonces ahora que aprovechemos estos días que faltan antes de Pentecostés para insistir más intensamente en esa devoción al Espíritu Santo. Hay una oración que seguramente todos conocen, que escribió San José María, que nos puede dar como servir para terminar este rato de oración. Ven, Espíritu Santo, dice, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Por eso vamos a pedirle, como dice el final, quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Y con la ayuda de nuestra madre le decimos, bueno, quiero querer así.
que María me lleve de la mano para poder ir así al ritmo de lo que el Señor me va pidiendo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí.